Había mucho fuego para un incendio típico de una casa. El incendio se usó para cubrir el homicidio. Según las pruebas que encontraron, fue un ataque bastante traumático. ¿Cuál sería el móvil? ¿Sería venganza? El panorama comenzaba a aclararse. Él vino y luego me dijo que había asesinado a mi mejor amigo. ¿Quién entregaría a su nuevo esposo? No creo que yo deba ser el único que vaya preso por este crimen. Yo creía que había sucedido algo más. Y finalmente se da cuenta de que fue usado. Me manipularon para que cometa el crimen para cierta persona. Si él iría preso, ella también. La ciudad de Alpena está justo en la costa del lago Hurón. Es un hermoso lugar en el agua. Estamos rodeados de agua. Los ciudadanos comunes aquí todavía no traban sus puertas por la noche, no cierran sus autos por la noche. Es una comunidad bastante relajada, bastante abierta. En una ciudad así, todos creen que conocen a sus vecinos, pero a veces hay secretos escondidos detrás de puertas cerradas, y es necesaria una crisis para exponerlos. El 15 de octubre de 2001, la operadora central del condado de Alpena comenzó a recibir varias llamadas que informaban lo que parecía un incendio en la zona norte, y se veía una gran cantidad de humo en ese vecindario. La policía fue la primera en acudir a la llamada al 911 y descubrir el incendio en la calle Alfred. Vieron llamas de entre 6 y 9 metros de alto. Había mucho fuego para un incendio típico de una casa. Los vecinos creían que probablemente aún había alguien en la casa. Creían que se trataba del propietario, ya que su auto aún estaba en el garage. Los oficiales que acudieron intentaron varias veces tratar de obtener una respuesta de alguien dentro de la casa. Obviamente querían entrar a la casa para ver si había algún sobreviviente, pero no podían hacer nada. Tenían que esperar a que llegaran los bomberos. Cuando los bomberos llegan a la escena, determinan que tienen que apagar el incendio del exterior simplemente por su intensidad. Finalmente lograron extinguir las llamas y entraron a la casa. Los primeros que entraron a la casa fueron los bomberos. En la casa hacía mucho calor y había mucho humo. Los bomberos que entraron e hicieron la primera búsqueda encontraron los restos de un cuerpo en la cocina. Sabían que ya no era una investigación de un incendio, era una investigación de la escena de un crimen. Luego proceden a llamar a la oficina del jefe de bomberos del estado de Michigan, porque siempre que hay una víctima fatal en un incendio, el jefe de bomberos estatal debe ir y llevar a cabo su investigación. Cuando llegué a la escena estaba en el departamento de bomberos, el de policía y el fuego estaba extinguido y podíamos entrar. Mientras recorría el living pude oler lo que creía que era un poco de olor a gasolina, un olor muy distintivo, una señal de alerta. En el living había manchas de calor en los muebles y había un poco de daño por hollín, pero no había un gran daño por el fuego. Es típico de un incendio en el que se utiliza un acelerante como la gasolina, que inicialmente se enciende, pero inmediatamente se apaga porque se consume todo el oxígeno de esa área cerrada y un incendio necesita oxígeno. En ese living se veía que había un poco de daño por el fuego, pero fue un incendio rápido. En ese momento fui a la cocina. La víctima estaba tirada casi directamente frente a la puerta y había mucho daño por fuego justo donde estaba la víctima. He visto víctimas de incendios, pero particularmente en esta situación lo que era realmente diferente era el daño al cuerpo. Quiero decir, en verdad quedaba muy poco del área del torso del cuerpo, como si el fuego hubiese quemado el centro de su cuerpo. No había restos de fuego en toda la víctima. El brazo y la pierna izquierda se habían desprendido del cuerpo por el calor extremo, lo que sería normal en una víctima de un incendio si toda la casa hubiese colapsado a su alrededor y estuviese tirado debajo. He visto personas reducidas a huesos en escenas de incendio, pero solo cuando la casa fue consumida completamente por el fuego. Esta casa seguía relativamente intacta. Había una víctima tirada en el piso sin nada que se le hubiera caído encima. Era muy inusual. La policía estaba segura de que el cuerpo era del dueño de la casa, James Orban, de 69 años. Pero obviamente, como el cuerpo estaba tan quemado, tuvieron que enviar su ADN a analizar para confirmarlo.
Incluso las huellas digitales estaban tan quemadas que no pudieron utilizarlas para identificarlo. Los detectives notaron que había muchos vidrios rotos alrededor del cuerpo y coincidían con el papel de vidrio roto de la puerta que estaba rota en la parte trasera. Cuando movieron el cuerpo, encontraron fragmentos de vidrio debajo del cuerpo. Y lo importante del vidrio era que no había hollín de ningún lado del vidrio. Indicaba que se había roto y que se había caído sobre ese vidrio antes del incendio. Los forenses apenas entraron en el área de la cocina notaron que, en lo que creo que era un lavaplatos y una cocina eléctrica, había manchas de sangre que los demás detectives no habían notado. El forense de la escena del crimen dijo: eso parece una mano ensangrentada en un electrodoméstico. Pareciera que presionara una cabeza ensangrentada contra otro electrodoméstico. Según las pruebas que encontraron, fue un ataque bastante traumático. La policía logró descubrir que había sido apuñalado varias veces. Y una de las puñaladas más notables y violentas fue en la frente de la víctima. Creemos que fueron las puñaladas las que mancharon de sangre el área de la cocina. En ese momento, todos los detectives de la escena creen que es un homicidio. El incendio se usó para cubrirlo. La policía recibió los resultados de la prueba de ADN y así pudieron confirmar que el cuerpo era del dueño de la casa, James Orban. ¿Quién entra a una casa y asesina a un anciano? ¿Por qué alguien haría eso? ¿Y por qué lo harían con tanta violencia? Cuando sucedió el incendio y homicidio, yo trabajaba como periodista a tiempo completo en Alpena News. Trabajaba en ese lugar desde hacía pocos meses. De inmediato descubrimos de quién era la casa y yo conocía a la víctima. Les había vendido a mis abuelos el lote donde se construyó nuestra cabaña. Así que lo conocía de toda la vida. James Orban era la oveja negra desde que nació. Él era el tercero de 9 hijos. James no había tenido una infancia fácil. Su padre era alcohólico. No podía mantener empleos. Su madre trabajaba en una fábrica aquí en la ciudad y era la que los mantenía. Cuando James nació, lo hizo con una severa pérdida de audición. Tuvo un impedimento en el habla provocado por esta pérdida. Y era por eso que lo molestaban mucho. Los niños de su misma edad o más grandes que él lo trataban muy mal porque él hablaba de forma extraña. Pero él encajó con personas más jóvenes que él, así que solía juntarse con niños más pequeños. No tenían poder sobre él como los amigos de su edad o más grandes. Los niños pequeños solo jugaban con él. James Orban pudo alejarse de los que lo atormentaban, pero el abuso como ese deja cicatrices. James Orban había sido empleado en una fábrica local. Sus vecinos decían que era un hombre solitario durante el tiempo que lo conocieron. El día siguiente al incendio, yo fui el responsable de revisar la casa de James Orban. El objetivo de mi búsqueda fue la habitación junto a la cocina. Desde el comienzo era claro que esta habitación junto a la cocina era la habitación de James Orban. En esa habitación había un pequeño vestidor y gran parte del contenido de sus cajones había sido arrojado al piso, a la cama, por todos lados, casi como si alguien apresuradamente hubiese buscado algo en los cajones de ese vestidor. Y lo que noté cuando revisaba la casa fue el hecho de que había algunas fotos Polaroid. Aparentemente alguien había tomado fotografías de forma amateur a chicas que parecían adolescentes. No necesariamente eran inapropiadas, pero ¿por qué alguien tendría estas fotos si no fuera porque tendieran a gustarle los jóvenes? Parecía que habían sido tiradas ahí a propósito para que la policía las descubriera. Pero una vez que las veías, pensabas que esto era algo mucho más personal. Cualquier policía diría que no existen las coincidencias. James Orban pasó el tiempo con niños más jóvenes durante toda su vida y continuó haciendo eso de adulto. Y fue entonces que descubrimos que en realidad había hecho cosas bastante horribles. Recuerdo que cuando era niña, escuché que se había metido en problemas con algunas niñas.
Nunca me hizo nada a mí, pero mi instinto siempre me decía que él era diferente, que me alejara y que nunca le dé esa oportunidad. En algún momento previo en su vida, había sido investigado por la policía, ya que una joven, una adolescente, lo había acusado de alguna clase de conducta sexual. Tenía un cargo por mala conducta sexual y una condena. Había pasado algún tiempo en prisión. Con una víctima de homicidio como James Orban, la policía tiene que pensar, ¿podría ser una venganza? Dos semanas antes del incendio recibimos una llamada en la que denunciaron que alguien había vandalizado el área de su garage. Habían pintado con spray abusador de menores. El hecho de que esto sucedió solo 2 semanas antes y ahora encuentran algunas fotos dudosas expuestas en su habitación en el incendio de su casa parece demasiada coincidencia. Quizás se trataba de alguien que volvió y le hizo esto al señor Orban en represalia por algo que quizá le había hecho. La policía pensaba, ¿cuál sería el móvil? ¿Sería venganza? ¿Se trataba de alguien de quien había abusado que ahora era un adulto? ¿Era un robo? Intentaban descifrar qué había detrás de esto. El panorama comenzaba a aclararse para nosotros. Las pruebas de la escena, lo que recolecté en la ejecución de la orden de cateo. Ese fue el comienzo, y ahora comenzaba el trabajo real, y eso incluía interrogatorios. La policía interrogó a Robert Taylor, un vecino que llamó al 911. Estaba paseando a su perro y vio mucho humo debajo de las luces de la calle. Nos dijo que alguien se había acercado mientras estaba en la escena. El señor Taylor describió al caballero como caucásico, hombre, bastante alto, tenía barba y vestía una gorra de béisbol. Les dijo que mientras estaba mirando cómo se prendía fuego la casa, básicamente este hombre se le acercó y le preguntó, ¿ya encontraron el cuerpo? Esta persona estaba involucrada directa o indirectamente con este evento en particular. Estaba sudando y olía a fogata. Eso sí que era extraño, a las 2 de la mañana, en octubre. ¿Estás sudando? ¿Dónde has estado? ¿Qué estabas haciendo? Era otra parte del rompecabezas. Teníamos que intentar descifrar quién era esta persona. Cuando la policía interrogó a los vecinos, ninguno de ellos conocía a James Orban muy bien, pero sí conocían a alguien que creían que lo conocía bien. Y era Melissa Missy Brado, de 21 años. Todos en el vecindario sabían que James Orban tenía una relación de algún tipo. No sabían necesariamente qué clase de relación era, pero tenía una relación con Melissa Brado y ella vivía a algunas cuadras de la casa de James. Ella era escandalosa, daba muchas órdenes y quería ser el centro de atención. Según los vecinos de James, Missy estaba ahí casi todos los días. Lo primero que pensé fue que James Orban tenía 69 años y Missy Brado tenía 21, así que lo primero era qué tenían en común, y aún más importante si ella iba a la casa, cuál era su motivo. Missy había tenido una infancia difícil. Su familia no estaba bien financieramente. No tenían dinero. Su padre trabajaba en barcos y prácticamente no estaba, y ella no se llevaba muy bien con su madre. Missy, desde que probablemente era solo una adolescente, había estado en problemas con la policía. Beber siendo menor de edad, meterse en problemas, Missy casi siempre estaba al límite. Missy creía que tenía control total sobre toda la situación. Ella creía que era la persona que estaba a cargo y que nadie le diría algo diferente. Era otra niña infeliz. Pero Missy parecía ser una joven que respondía intentando controlar lo que podía o a quién podía. Cuando Missy tenía 14 años, comenzó a salir con un compañero, Jason Belanger. Era un buen estudiante y venía de una buena familia. La familia de Missy esperaba que Jason fuera una influencia positiva para ella. Pero para sorpresa de todos ocurrió lo opuesto. La influencia de Missy sobre Jason terminó siendo la superpotencia, por así decirlo, y finalmente Jason cayó bajo el hechizo de Missy. Él no era un ángel. Había estado en problemas, pero Missy parecía ser la gasolina para ese fuego, por así decirlo, y los dos se volvieron inseparables. Las notas de Jason comenzaron a bajar.
Bebía mucho, se drogaba y pasaba tiempo con Missy. Creo que desde el principio su relación con Jason podía describirse como excesiva. Creo que ella era una persona muy posesiva y celosa. Sé que la familia de Jason hizo lo que pudo para separarlo de ella. Todo empeoraba para Jason. Es por eso que su familia quería sacarlo de Alpina. Me siento muy mal por los Bellangers. Tenían buenos trabajos, una hermosa casa, y literalmente dejaron todo eso atrás esperando que Jason cambiara y modificara la trayectoria de su vida. Porque creo que temían lo que le sucedería, y su última esperanza literalmente fue separarlo físicamente de Missy. Era claro el motivo por el que los padres de Jason querían hacer esto, pero dejaron un vacío en la vida de Missy. Cuando Jason finalmente se fue de Alpena y ya no estaba con Missy, ella comenzó a buscar a otras personas. Fue entonces cuando comenzó a pasar el tiempo con James Orben. Él les daba a los jóvenes cigarrillos y alcohol, lo que querían, y él había descubierto rápidamente que si les daba cosas, serían sus amigos. Tenía que comprar su afecto y comprar su amistad, lo que es muy triste. Ella iba y limpiaba su casa y recibía dinero por lo que limpiaba. Creo que había alguna cosa más que solo ayudarlo con los recados y limpiar su casa. Nuestra investigación no reveló ninguna conducta específica en la que estuvieran involucrados, pero obviamente como detective tienes que comenzar a preguntarte por qué razón se atraían. ¿Solo era por el dinero? ¿Era sexual o qué? Missy y James pasaban mucho tiempo juntos, y él se convenció de que estaba enamorado de ella y quizás lo estaba. Pero ella lo hacía a propósito. Esa clase de manipulación era muy buena manipulando a los hombres en su vida. Missy usaba gran parte del dinero que James le daba porque le gustaba jugar al bingo. Tenía 20. ¿Quién juega al bingo siendo tan joven? Lo que creo es que ella quería ganar mucho dinero, prefería no trabajar y ganar. Para ella era muy común que él la dejara conducir su auto. Él tenía una camioneta vieja y a ella no le gustaba. Entonces fueron a comprar un auto un día y él la dejó elegir un auto usado. Creo que él dijo que su nombre estaba en el auto, que era su auto y que podía usarlo como quisiera, pero en su casa. Ella tenía que ir a su casa para usar el auto. Eso para mí es de un anciano con dinero. Ella usaba todo lo que él tenía, porque con su auto nuevo sería diferente. La policía sabía que tenía que hallar e interrogar a Missy Brado porque tenía muchas dudas sobre por qué eran tan buenos amigos. Cuando fue a la estación de policía, estaba muy acelerada. Ella estaba bulliciosa, muy charlatana. Para nosotros eso parecía muy inusual, ya que una persona muy cercana a ella había muerto. Si se muere alguien que me importa mucho, no creo que hubiese actuado de esa forma. Parecía estar esperando lo mejor de la investigación cuando habló con la policía. La coartada de Missy era muy veraz porque ella siempre iba al bingo ese día. De hecho, teníamos testigos que nos dijeron que Missy fue al bingo y podían respaldarla. Así que hablamos un rato con Missy solo para averiguar qué información tenía o podría ofrecernos. Y en algún momento dijimos, bueno, ¿cuál es tu relación actual con James? Ella le dijo a la policía que no lo había visto desde el 3 de octubre, 2 semanas antes del homicidio. La discusión que provocó que tomaran caminos separados por un tiempo fue que ella había entendido que el auto siempre estaría disponible y de repente James no la dejó conducirlo. Así que nos dio a entender que hubo un recorte financiero. En los interrogatorios le preguntamos a las personas si están dispuestas a hacerse la prueba del polígrafo para verificar lo que nos han dicho. Y muchas veces las personas dicen, claro, haré la prueba, o si dicen que no, tienen un buen motivo. Pero Missy dijo, ahora no tengo tiempo. Siempre es inusual cuando alguien coopera tanto como ella, pero simultáneamente se rehúsa a tomar la prueba del polígrafo. Ella dijo, no puedo, estoy planeando mi boda, estoy muy ocupada, no puedo. Porque acababa de casarse.
Esa fue la primera vez en mi carrera que escuché que alguien dijera que no podía tomar la prueba del polígrafo porque estaba planeando una boda. Missy le dijo a la policía que su boda era el 16 de octubre. Nos parecía bastante inusual, solo porque era literalmente el día siguiente al incendio. Era muy extraño que haya decidido planear una boda el día después que encontraran muerto a una de las personas que supuestamente era muy cercana. Y nuestra siguiente pregunta obviamente fue, ¿con quién se casó? Ella les dijo que se casó con su novio de la preparatoria, Jason Belanger. Jason se había ido un tiempo y muchas personas ni siquiera sabían que había vuelto. Pero de alguna forma con su retorno, Missy y él habían reconectado inmediatamente. Vivían juntos y ahora estaban casados, lo que nos parecía muy inusual. Él se había mudado a la ciudad de nuevo justo 2 semanas antes de su boda, cuando se reencontraron en una fiesta, y el romance que tenían revivió donde lo habían dejado. Durante los siguientes interrogatorios, había hablado con el propietario de una tienda local que tenía una tienda a una cuadra de la casa de Jason. Y me dijo que cuando Jason era adolescente, había provocado un incendio que casi había quemado todo un edificio. Es posible que un joven con antecedentes de provocar incendios se convierta en un adulto que lo utilice como un método criminal. Los detectives deciden que quieren hablar con el nuevo esposo de Missy, Jason. La versión de Jason sobre cómo Missy y él se reencontraron coincidía bastante con lo que Missy nos había dicho. Le preguntaron si conocía a James Orban y él dijo sí. Y cuando le preguntaron qué opinaba de él dijo no me agrada. Les dijo a los detectives que creía que parte del dinero que Melissa obtenía de James era de favores sexuales. Jason sabía lo que sucedía y no le gustaba. ¿Y quién lo culparía? Jason también admitió que cuando era más joven, antes de mudarse, había vandalizado la puerta del garage de James. Dijo que le arrojó pintura rosa. Cuando la policía le preguntó por qué, él dijo, porque es un abusador de menores. Y esa era una frase muy interesante porque 2 semanas antes alguien pintó las palabras abusador de menores en la puerta de su garage. Mientras hablábamos con Jason, analizábamos su apariencia. Resultó que Jason coincidía bastante con la descripción del señor Taylor en la escena del incendio. Aunque Jason no era ningún tonto, tampoco era el más inteligente. Estaba hablando con los detectives y ellos sabían que él encajaba con la descripción que la persona que denunció el incendio dijo que había visto esa noche. Alto, blanco, con barba, tenía la misma gorra de béisbol que el testigo dijo que había visto. Y los detectives notaron la gorra especialmente y notaron que tenía algunas manchas. Era una mancha en la visera de la gorra que parecía ser sangre, así que necesitábamos sacársela, al menos para analizarla y asegurarnos de que en realidad era sangre y quizás analizar el ADN. Literalmente le preguntamos a Jason si nos daría la gorra para analizarla y él nos la entregó. ¿Cómo era posible que se presentara a un interrogatorio con la policía con sangre en la gorra? Era algo imposible. Cuando la policía le preguntó, ¿hay sangre en tu gorra?, su respuesta fue muy extraña. En realidad, él dijo, bueno, no puede ser la sangre de James Orban. También notamos que Jason tenía algunos cortes en las manos, y cuando le preguntamos su explicación fue que había estado trabajando, creo que con su motocicleta, y trabajando con la llave inglesa se había cortado las manos. Bueno, no soy mecánico, pero por lo general no te cortas con llaves inglesas. Creo que quizás con vidrio roto, quizás heridas defensivas de la víctima. Básicamente le explicamos que nos iríamos un minuto y lo dejamos en la sala para que se ponga un poco nervioso. Nos reorganizamos y cuando volvimos a entrar nos sentamos con Jason. Él básicamente nos dijo, oigan, quiero confesar. Imaginen nuestra sorpresa al escucharlo. Jason le dijo a la policía que su plan original era ir a la casa de James Orban para robarle. Dijo que necesitaba el dinero para comprar algunas drogas, se les estaban acabando. Jason dijo que fue a la casa de James. Estaba oscuro, era de noche,
Y mientras subía por los escalones de la puerta trasera de la casa para entrar, James literalmente abrió la puerta para sacar a su gato y tuvieron una discusión en la puerta. Y la confrontación casi inmediatamente se volvió física. Le dijo a la policía que cuando vio a James cara a cara, estaba completamente repleto de ira. Y la razón por la que estaba repleto de ira es porque dijo que cuando era niño había sido abusado por él. Nunca tuvimos ningún indicio de que James había abusado de Jason. Y además de eso, no teníamos indicios de que James tuviera un interés en jóvenes hombres. Siempre se había reunido con jóvenes mujeres. Así que Jason declarara que ese fue el motivo por el que atacó a James realmente nos confundió. Con frecuencia, los hombres jóvenes no denuncian que los han abusado, y era completamente posible que Jason fuera atacado. Y si Jason tenía ira acumulada porque él fue abusado o Missy fue abusada por Orban, entonces tenía mucho sentido que se volviera loco. Cuando finalmente terminó de atacar a James con varias puñaladas, se dedicó a destrozar la casa, buscando lo que pudiera encontrar. Y luego se fue y dejó a James muriéndose en el suelo. La policía tomó su confesión con seriedad, porque muchas partes encajaban. Le robó, estaba enojado con Orban. Quizás Jason fue el que pintó abusador de menores en el garage. Ya teníamos a esta altura pruebas suficientes para arrestar a Jason. Ahora la policía tiene la confesión de Jason, pero todavía tienen que descifrar cuál era el rol de Missy en este crimen. Así que trajimos a Missy. Ella estaba un poco alterada y estaba intentando obtener información de nosotros sin ofrecer demasiada. Estaban presionándola, dándole pequeños detalles. Bueno, sabemos que esto ocurrió y sabemos que esto también. Missy comenzó a ponerse nerviosa, comenzó a amenazar con irse. Estaba visiblemente alterada. Finalmente le dijimos que Jason había confesado haber asesinado a James. Toda su conducta cambió. Ella comenzó a hablar. Ella comienza a contar detalles que solo una persona que tiene relación con el incidente sabría. Su versión de la historia era un poco diferente. Ella dijo que utilizó un arma para romper el vidrio y que luego el arma se cayó. El arma se cayó al suelo. Entonces él termina sacando una navaja y utilizó esa navaja para apuñalar varias veces a James. La investigación ya había revelado la presencia de puñaladas en el cuerpo. Pero lo interesante de todo es que ella pudo demostrar exactamente cómo fue que lo apuñaló. La policía se preguntaba, ¿Missy se enteró después del hecho o estuvo involucrada desde el principio? Así que ella continúa explicándonos cómo Jason se va de la casa y cruza el puente de la Second Avenue. Y mientras lo hace, según Missy, él tiene lo que ella describe como un sombrero de vigilante. Y dentro del sombrero había puesto el arma y la navaja. Y ella creía que la billetera de James. Y luego arrojó todo eso al río. Con esa información nos contactamos con el equipo de buceo de la policía del estado de Michigan, quienes se dirigieron ahí y encontraron la gorra, el arma, la navaja, pero no encontraron la billetera. El ADN de la navaja no servía, pero lo que sí nos ayudó en ese proceso fue que Missy había explicado que Jason había apuñalado a James con tanta fuerza que utilizó su otra mano para meter aún más la navaja, y mientras lo hacía, la punta de la navaja se había terminado rompiendo, y la navaja que encontraron tenía la punta rota. Le dijo eso a la policía y ellos sabían que todavía había más y le preguntaron, bueno, ¿qué más tienes? Ella dijo, les diré dónde está la ropa que él tenía, pero tienen que llevarme ahí. Nos subimos a una patrulla y conducimos hasta un contenedor comercial de basura justo fuera de la ciudad. Los oficiales le preguntaron, ¿qué encontraremos en el contenedor, Missy? Y ella enumeró jeans con sangre, una camiseta con sangre, una chaqueta amarilla. Apenas abrimos el contenedor, ella señaló 2 bolsas de basura de plástico y dijo, son esas. Y mi compañero sacó las bolsas, las abrimos y adivinen qué había dentro.
vestimenta con sangre. La vestimenta que encontraron en el basurero fue analizada en el laboratorio criminológico de la policía de Michigan y el ADN coincidió positivamente con el de James Orban. Missy nos brindó la información sobre dónde podíamos encontrar el arma, que fue localizada, y dónde podíamos encontrar la ropa que usó el perpetrador, que fue recuperada. ¿Quién entregaría a su nuevo esposo? ¿Quién lo entregaría sin dudarlo? De inmediato. No había estado preso ni siquiera 15 minutos y ella estaba contando todo lo que sabía a los oficiales. Finalmente acusaron a Jason del crimen. Él mantuvo su versión y sin ninguna prueba firme de que Missy había estado involucrada, tuvieron que dejarla libre. Todos los detectives, la oficina del fiscal, todos creían que, con todo lo que Missy nos había brindado, creíamos que Jason fue el que se hizo responsable, por así decirlo, por Missy. Jason iba a protegerla. La seguía protegiendo a toda costa, seguía protegiéndola. Siempre decía que él era el único involucrado. Pasaron 2 años. Jason fue a prisión. Todo debería haber terminado allí. Un día del 2003, el fiscal de Alpena recibe una llamada y del otro lado de la línea estaba Jason Belanger. Jason quería hablar y en verdad quería compartir información que creía que sería interesante que sepamos sobre Missy. Vamos a pedirte que empieces por el comienzo, cuando creas que es importante comenzar a contar toda la historia. Y lo más importante es que digas la verdad. Con mis propias palabras, diría que me manipularon para que cometiera el crimen para otra persona. Está bien. Así que asesiné a alguien y fue para otra persona. No creo que yo deba ser el único. Y también creo que vaya preso por este crimen. Cuando arrestaron por primera vez a Jason, lo condenaron y lo enviaron a prisión, Missy hablaba con él regularmente y lo visitaba con frecuencia. Después de un tiempo, las visitas eran más cortas, eran menos y más espaciadas. Y finalmente se da cuenta de que fue usado, al igual que usó a James. Y él finalmente decide que si él iría preso, ella también. En realidad, comenzó cuando Missy o Melissa Bredow en ese momento, Jim Orban le había dado dinero para darme, para que fuera al centro y comprara drogas. Y luego volví y básicamente me quedé sin drogas y estaba, no quiero decir como loco, pero tenía abstinencia. Y le pregunté si ella podía conseguirme más dinero y ella dijo, bueno, podemos conseguir mucho dinero. Si puedo encontrar a alguien que se encargue de Jimbo, así lo llamaba. Y luego continuó hablándome de asesinarlo. Y también dijo que ella estaba en su testamento de $2 millones, que tenía un auto automático y una casa en el bosque o una casa de fin de semana. Y bueno, yo le creí. Jason compartió con nosotros que Missy había planificado con detalles, que incluso le había hecho un mapa, un plano, por así decirlo, de la casa de James. Básicamente, era un plano de su casa, y en su habitación se suponía que había 2 vestidores y en uno de ellos había un sobre con $9,000. Este era un plan bastante meticuloso. Era como un asalto la forma en que ella había pensado todo y marcado y planificado. Le dije que lo haría un sábado porque ella iba al bingo, y esa sería su coartada. Ella se aseguró de tener una buena coartada, pero no le interesó en absoluto que su esposo, la persona que cometía el homicidio, tuviera una coartada. Ella se fue al bingo y básicamente me quedé en casa. Me emborraché y me drogué y demás. Y esperé a que se hiciera de noche, y luego fui a su casa, y lo asesiné. Y después de eso me fui al bingo y le dije que lo había hecho. Y ella me dijo que me fuera a casa y tomara una ducha. Y eso hice. A esta altura parece que él no hace nada hasta que ella le dice que lo haga.
Solo lo asesinó, no sabía que debía ir a cambiarse de ropa y tomar una ducha. Va al centro de ancianos y le pregunta a ella qué hacer. Recuerdo que fuimos a una gasolinería y compré $2 de gasolina y luego Missy fue a pagar. Ella paga por la gasolina y Jason carga 2 botellas de 2 litros en su mochila y camina desde su departamento para incendiar la casa. Estaba vertiendo gasolina en la cocina, un poco en el living y también en las escaleras. Y luego prendí fuego la casa. Y después, cuando terminé, me fui a la casa de Missy. Y cuando llegué, la desperté y le conté. Sentí mucha paz después de escuchar a Jason, porque todo este tiempo, estos 2 años en los que Jason estuvo preso, junto a muchos otros en la comunidad de la policía especialmente, creíamos que había sucedido algo más. En cuanto a que ella recibió dinero de Jimbo frecuentemente, ¿alguna vez te contó algo sobre una relación sexual con él? No, lo negó. No era precisamente... Bueno, está bien, lo negó. Pero, ¿alguna vez dijo si tuvo relaciones con él? No, lo negó. ¿Alguna vez él abusó de ti? No me sorprendió para nada que Jason intentara que sintieran pena por él, pretendiendo que había sido abusado para poder salir del problema. Sin embargo, lo que en realidad hizo fue aprovecharse del dolor de otras personas para beneficiarse. Tu único propósito cuando fuiste ahí era asesinarlo. Quizás robarle el dinero que Macy había afirmado que conseguiría y su cabaña. Sí, bueno, tendríamos ese dinero y viviríamos felices por siempre. Ahora los oficiales saben que pueden armar un caso muy fuerte contra Missy, pero necesitan más. Si era verdad, la policía le había permitido a una gran manipuladora y asesina permanecer en las calles de Alpena. Tenían que reunir pruebas para atraparla y rápidamente. La policía habló con las personas que estaban en el bingo esa noche y ellos dijeron que ese día más temprano Missy estaba de muy buen humor. Missy había ido al bingo y actuaba normal, alardeando sobre diferentes cosas y les decía a las personas que si algo le sucedía a James Orban, ella estaba en su testamento y heredaría todo lo que él tenía, como si estuviese orgullosa del hecho. Poco después de que él fuera asesinado, ella estaba en el ayuntamiento pidiendo su testamento, diciendo: él me dejó todo, necesito una copia del testamento. Nunca derramó una lágrima por su amigo, que la quería lo suficiente para dejarle todo. Mientras continuaba nuestra investigación, ubicamos a 2 personas diferentes que se presentaron voluntariamente y dijeron: hey, somos amigos de Missy desde hace tiempo. Y adivinen qué, ella nos preguntó si había alguna forma de que pudiésemos asesinar a James Orban. Jason no fue el primero, ni siquiera el segundo. Fue al menos la tercera persona a quien ella le pidió que asesine a Orban por ella. Ella estaba planificando esto mucho antes de volver a encontrarse con Jason. Y él fue la primera persona que dijo que sí, básicamente. Missy se había ido de Alpena, estaba viviendo en otro lado del estado, y sabíamos que teníamos que interrogarla. Missy comenzó a llorar, se desplomó llorando y estaba incontrolable durante un largo rato. Ella básicamente negó haber estado involucrada y negó toda responsabilidad. Todo había sido el plan de Jason y ella no participó. Sí, así es. Te estoy diciendo ahora mismo que fue él. Está bien. Yo no lo Escucha. hice. Y lo entiendo. ¿Está bien? Lo entiendo. Y yo no creo que ¿Cómo voy a probar que no lo hice? La mejor forma de hacerlo es sentarte y hablar con nosotros. Sé honesta y habla con nosotros. Él vino y luego me dijo que había asesinado a mi mejor amigo. Está bien. Finalmente los oficiales la tranquilizan hasta que Missy deja de llorar descontroladamente. Ella comienza a admitir parte de su participación. Y dije, viejo, si estuviese muerto tendría todo el mundo, supongo. Y él dijo: ¿a qué te refieres? Le dije: porque Jimbo me dijo que todo sería mío si se muriera. Lo único que dije fue: si Jimbo se muriera. Le dije a Jason: si Jimbo estuviese muerto me quedaría con todo. Tendría una casa. Y luego dijiste: desearía que lo asesines. Dije: si alguien solo lo asesinara. No dije: ¿lo asesinarías? Dije: si alguien solo lo asesinara tendría dinero, tendría todo. Ella lo dijo de cierta forma que no quería que él lo hiciera.
Pero si eso ocurría, la terminaría beneficiando. Ella dijo que el objetivo de ir no era necesariamente asesinar al señor Orban, sino que el objetivo era robarle. Missy, cuéntanos sobre lo que hablaste con otras personas, sobre el plan de lo que sucedería. Hablemos de eso. Lo único porque... que había sido planeado fue ese mapa de la habitación de Jimbo. No estoy hablando. Tú me preguntaste por un plan. Te diré que no había un plan para ningún homicidio. ¿Sabes qué? Esto es lo que creo que sucedió. Creo que ¿Ves? tú... Estás pensando. Pero... Tú me pediste la verdad. No Te estás estoy diciendo la verdad. Tú quieres que te diga que yo fui la que planeó que Jason fuera a asesinar a Jimbo y esa no es la maldita verdad. El estatuto de homicidio en Michigan dice que si conspiras para cometer un delito grave con otra persona y durante ese hecho hay un homicidio, ya sea de primer grado, segundo grado o intencional, está sujeto al estatuto de homicidio, que en Michigan es homicidio en primer grado. Es cadena perpetua sin libertad condicional. Su admisión de participar en la planificación del robo y la conspiración para cometer el robo. A esa altura era suficiente para condenarla de homicidio en primer grado, supiera o no que Jason asesinaría al señor Orban. Y finalmente fue acusada por el homicidio de James Orban y arrestada, y la trasladaron al condado de Alpena, donde fue presa hasta el juicio. Uno de los motivos por los que Jason y Melissa se casaron, aunque no creo que fuera el único, porque Jason se casó porque la amaba, pero Missy se casó con él porque creían que no se puede obligar a los cónyuges a declarar contra el otro. Ella dijo que la ley del estado de Michigan dice que si estábamos casados no podíamos declarar contra el otro. Y no sabía si eso era cierto, por lo que le dije, está bien. Y no estaban al tanto de la ley de Michigan porque eso cambió hace mucho. Jason fue el testigo estrella. Brindó muchas pruebas que no hubiésemos tenido de otra forma. Y con su testimonio no solo tuvo un buen acuerdo, sino que obtuvo la satisfacción de ver a Missy en prisión. Aunque Jason fue responsable de la muerte, no siempre es esa persona la que deba pagar el precio más alto. En este caso, Missy lo planeó. Fue para su beneficio y finalmente ella fue responsable. Fue una gran sorpresa para Melissa, que su legado no valía $2 millones. No solo no tenía $2 millones, sino que su casa y su auto eran para su hermano. Además de eso, su auto todavía tenía una deuda de $6,000, así que no había dinero, no había herencia y todo eso fue para nada. Los criminales como Missy tienden a sobreestimarse. Ella ignoraba el sistema y era lo suficientemente arrogante para creer que no pagaría por todo lo que había hecho. Hay Missys en este mundo. Hay personas en este mundo que quieren tener el control. Y el deseo de Missy de controlar a otras personas se apoderó de ella.